abogada. Bueno, Bueno, agradecida primero que nada que esté acá. Eh, Voy a hablar un poco de usted, voy a dar una pequeña biografía suya para que la gente que nos está acompañando ahora la conozcan un poco bueno. más. Yo he estudiado bastante porque su vida es bastante movida desde muy joven. Así que cualquier cosa que después cuando termine de dar su biografía, que es una biografía muy pequeña, me dice cualquier cosa que algún dato errado y así sucesivamente. Su nombre es María Rivera Iribarren. Nació el 28 de enero de 1958 en Santiago de Chile. Es madre de un niño varón. Estudió Derecho en la Universidad Bolivariana y juró como abogada ante la Corte Suprema de Justicia el 2012. En el ejercicio de su profesión se dedica a la defensa de presos políticos, dirigentes sociales y sindicales y a los trabajadores y trabajadoras desde la defensa popular. En 1972 inicia su activismo en el Frente de Estudiantes Revolucionarios FER, ligado al movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Fue detenida por la CNI, Central Nacional de Inteligencia, en el año 1980. En 1983 sale del país como exiliada hacia Argentina, retornando a Chile en 1990, incorporándose a las filas de la sección de la Liga Internacional de los Trabajadores. Movimiento Internacional de Trabajadores en Chile. En el 2004, desde la Comisión Valech, la reconoció como víctima de la dictadura cívico-militar en el 2008, fundó la Defensoría Popular, hoy en día llamada Defensa Popular, y en las elecciones del 2021 se presentó como candidata a la Convención Constitucional por la región metropolitana en calidad independiente en la lista del pueblo y obtuvo 18.691 votos. Y algunas de las iniciativas más importantes que presentó en conjunto con otros constituyentes fue el fin a la prisión política en el Estado de Chile, consagrar derechos fundamentales de trabajadores y trabajadores del Estado, en particular el derecho a huelga, eh, regular el derecho a la educación a través de un sistema educativo de plena inclusión, consagrar el derecho a la salud sexual y productiva y consagrar como derecho fundamental el de la defensa de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza. ¿Está más o menos bien lo que leí? Sí, bien. Solo Ya, corregiría una cosa porque no, dele, eso sí que es serio. ne- Tengo dele. un hijo y una hija. Un ¿Ya? hijo y una hija. Ah, ya. Lo Sí. tratamos de averiguar y nos salió un puro hijo, así que Tengo está un bien. hijo y una hija y tengo un nieto y una nieta. Porque como se Oh, darán cuenta, tiene las parejitas, sí, sí, como se darán tanto en hijos, tanto cuenta, como en nietos. soy viejísima ya. Así No, no que diga eso. no, bueno, No, tengo muchos años. No, y no, en lo tiene una demás, inmensidad. en general sí. eh, Estoy, la verdad que agradecida de que lea ese resumen, digamos, un poco de Sí, mi pues. vida. Y que tiene que ver, digamos, mi ubicación hoy día. Primero, yo estudié Derecho con el objeto absoluto de defender los derechos humanos. Ya nunca pensé en estudiar derecho porque imagínate que, imagínense, yo entré a estudiar derecho, tenía más de 40 años. Eh, entonces, bueno, la verdad que no me demoré los años exactos porque me fue bien, ya qué sé yo, trabajaba en derechos humanos y todo eso, y estudié cuando salió efectivamente la beca Valech, y siempre digo que yo le debo esta carrera a la clase trabajadora en Chile porque las becas no caen del cielo. Las becas se cubren con los impuestos que le sacan a la clase trabajadora cotidianamente en el pasaje de la micro, en la compra de la comida, del pan, etcétera. Entonces, todos los becados
debemos tener una responsabilidad con la clase trabajadora, que es quien en definitiva nos financia la carrera. Entonces eso. Y lo otro que me gustaría corregir, porque dice, Dígame. yo fui reconocida como víctima. Y No, pues. efectivamente, la institucionalidad le llama víctima. Yo prefiero llamarme sobreviviente, porque yo creo que cuando uno tiene una convicción de lucha, eh, Sí. puede esperar caer presa, incluso, digamos, muchos compañeros fueron torturados, ejecutados, desaparecidos, etcétera. Entonces, prefiero llamarme sobreviviente y no víctima. Sí, Eso, es mucho más bonita la palabra en realidad, tiene mucho más sentido incluso. creo que sí. Eh, sí, por muchos que ya no están, cuando también fueron representantes de muchos de los luchadores en la época de dictadura. Así que sí, le encuentro toda la razón. Empezando ahí con unas pequeñas preguntas, ¿cómo ve su paso, por ejemplo, hoy en día su paso por el Frente Estudiantil Revolucionario en el año 72? Bueno, yo creo que en los años 70, a partir, mediados de los 60, digamos, Ujú. a partir de 1900, de mediados de los 60, hubo un ascenso de la lucha social, política, sobre todo en Latinoamérica, ya con la Revolución Cubana del año 59. Entonces era muy común que los estudiantes desde ya, incluso de la enseñanza básica como yo, séptimo y octavo, porque había habido una reforma en el año 68, porque antes era de primero a sexto humanidades, y después la reforma dividió en dos bloques, digamos, de primero básico a octavo básico y de primero medio a cuarto medio. Entonces era muy común que los estudiantes de enseñanza básica fueran activistas. No era extraño. No era Yo extraño. no era extraño. De hecho, históricamente ustedes saben, por ejemplo, yo nunca fui militante del Partido Comunista, pero sin embargo era conocido, digamos, en las marchas, el grupo de los pioneros, que eran todos Sí, niños. Entonces, sí, era muy común. Entonces, bueno, y ahí aprendimos mucho de solidaridad, aprendimos mucho a ir a las huelgas, a la clase trabajadora. Yo aprendí, digamos, muchísimo. Yo trabajé o activé, como se llama, o se dice, digamos, en la campaña de Salvador Allende cuando era sí. candidato a presidente. Mi padre era obrero de la construcción, entonces, y mi padre nos llevaba a nosotros a las huelgas, nos llevaba a las marchas, etcétera. Entonces tuvimos una tradición de toda la vida, por lo tanto, era muy normal, era muy Sí. común que en las casas, hoy lamentablemente, en general las redes sociales, los teléfonos y todo eso hacen que las personas sean más solitarias un poco, más individuales. Pero antiguamente Ajá. la hora de la cena era conversación, discusión, política, un desarrollo cultural muy grande. Sí. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecida de lo que aprendí, aprender solidaridad, aprender a entender lo que de verdad es entregar la vida por el compañero, por la compañera, etcétera. Eso, la verdad que estoy muy agradecida, más allá, digamos, de que yo haya tomado otro rumbo Claro. después a lo largo del tiempo y que dejé, digamos, no me hice nunca, nunca fui mirista, Sí, porque el FER era como una organización, no era del MIR, era una organización que era dirigida u orientada por el MIR, pero no éramos militantes miristas. claro. Sí, sí, eso mismo. Yo por lo menos con mi compañera que está acá al lado mío, Carmencita, eh, estuvimos bastante leyendo porque es súper intensa su vida. Yo creo que para leer, yo creo que tendría para escribir muchos libros, cosa que sería una gran idea que hiciera algo así, contar su experiencia como primera persona. Mm. Oiga, abogada, una pregunta para hablar más o menos como lo que estamos hablando ahora. ¿Dónde estaba usted ese 11 de septiembre fatal, cuando Chile perdió su democracia? Eh,
eh, al perder también al presidente Salvador Allende? ¿Dónde se Bueno, encontraba usted en esos momentos? yo estudié la enseñanza media en el Internado Nacional Femenino, que está en la avenida Pedro de Valdivia, ¿Mm? enfrente del velódromo del Estadio Nacional. Y el martes 11 de septiembre, muy tempranito, la primera clase que yo tenía ese día era de matemáticas, con una querida profesora, Margarita, de nombre Margarita. Mm, Teníamos clase de matemáticas y fue, bueno, y en ese tiempo había mucha polarización, muchísima, en los colegios también. A veces, digamos, hacían movilizaciones la gente que estaba contraria al gobierno, otras veces, digamos, hacíamos cosas en apoyo a los que estábamos en apoyo al gobierno, etcétera. Y entramos a la sala de clase, iba a empezar, eh, y alguien habló desde la puerta de la sala y la profesora tomó el libro de clases, tomó la cartera y salió y no dijo nada. Y salió así muy rápido. Obviamente ella necesitaba salir urgente, muy rápido. Entonces no podía quedarse dándonos explicaciones. Y claro. nosotros estábamos ahí todo el día. Yo estaba, en el colegio había mucha gente de regiones de fuera de Santiago y de las comunas así como Paine, Hospital, Melipilla y gente de la quinta región y gente de todas partes en el internado. Entonces llegaron muchos apoderados, los que tenían automóvil en ese tiempo, a buscar a las alumnas y nosotras, las que éramos pobres, digamos, que éramos becadas en ese tiempo, porque el colegio se pagaba, becada de la JUNAEF, nos quedamos ahí, un grupo de compañeras, y fue muy terrible ese día, muy terrible, porque detrás de nuestro colegio estaba el físico de la Chile, de la Universidad de Chile, Sí. y fue, digamos, atacado con helicópteros disparando, porque ahí había un centro del MIR. Y nosotros estábamos ahí caminando caminando de, no sé, del comedor hasta la biblioteca, y siempre recuerdo que una inspectora que le llamábamos la Tante, porque era una inspectora así de origen alemán, se cayó en medio del patio, así como gritando porque las balas pasaban y era muy terrible. Eh, y después nosotros subimos a la había una sala de televisión, cuando hicieron subir a todas las que quedamos a ver las noticias, cuando Pinochet habló. Nunca me voy a olvidar porque fue ese día un día muy dramático. La subdirectora en ese tiempo, doña Amelia Sepúlveda, que era no sé si sería militante, yo no recuerdo eso, pero era por lo menos simpatizante del gobierno, estaba a la entrada de la sala de televisión y a todas las que entrábamos nos pasaba una cintita negra. Y nosotros entramos, se me hace de verdad un nudo en la garganta en este momento porque entramos a la sala de televisión y cuando iba a hablar Pinochet pusieron el himno nacional y nosotras con nuestra cintita negra y el puño en alto, porque las que estábamos ahí éramos toda gente de izquierda. Eh, Oh, y le hicimos un homenaje ahí a los que ya habían caído en ese momento, claro. que sabíamos, digamos, por lo que estaba pasando. Y yo, eso fue el martes, recién el día viernes, yo vivía en la Gran Avenida, enfrente de la FACH. En ese tiempo era San Bernardo, ahora es el Bosque. Entonces, y mi madre no tenía ninguna condición de ir a buscarme porque había toque y queda, levantaban el toque y queda por un ratito y no había transporte, mi mamá no tenía plata, no había auto, qué sé yo. Por lo tanto, nos quedamos hasta el día viernes ahí. El día viernes recién mi madre me pudo ir a retirar del internado para volver a la casa. Así que, y de ahí, digamos, nosotros fuimos testigos, muchas, yo todavía me junto con mis compañeras, con varias de ellas, las que salimos juntas de cuarto medio, Oh, nos juntamos aún y recordamos, nosotras nos subíamos y nos despertábamos en la noche, poníamos alarma de los relojes en ese tiempo, que eran relojes de estos que sonaban bien finitos, pip, 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 que eran como unos relojes chinos como de plástico que uno tenía,
poníamos alarma y nos poníamos a espiar por las cortinas en los altillos del internado lo que pasaba en el velódromo. Nosotros veíamos cuando sacaban los presos a tomar sol, veíamos cuando hacían correr y les disparaban. Nosotros vimos muchas cosas de esas. Entonces, mal podría yo olvidar que hubo mucha gente que entregó la vida por construir un país distinto. Por lo tanto, yo lo he probado. De hecho, lo probé cuando fui convencional. No voy a transar en mis principios nunca. Y sus valores. Sí. Sí, yo también tengo la misma ley. Y aunque usted no lo crea, desde el sector que habla todo el rato, yo vivo muy cerca de todo ese sector del que está hablando usted. Así que sé bastante de lo que más o menos pasó acá, más que vivo en la casa donde nació parte de la familia de mi papá y todo eso, que usted antes sabe, pues, antiguamente usaban partera y todo eso. Sí, a mí también se me hizo un nudo en la garganta y se me erizó la piel incluso porque igual uno siente y yo también vengo de familia de izquierda, de luchadores de la izquierda, también siempre toda la vida me llevaron a las marchas, así que hay una historia un poquito similar, nunca tan parecida a la suya, pero algunas cosas, No, alguna que otra cosa sí. Oiga, abogada, lo otro, ¿cómo nació la idea de fundar la Defensoría Popular? bueno, la Defensoría Popular en aquel tiempo, que ahora nos llamamos Defensa Popular, surgió al calor de las primeras movilizaciones estudiantiles, Revolución Pingüina. Sí, Había muchos, increíble, ¿ah? O sea, muy poca gente sabe, en esa época gobernaba Bachelet, la señora Bachelet. sí, En un día hubo 1.000 estudiantes detenidos a nivel nacional, 1.000. sí, 1.000 chiquititos detenidos. Porque, chiquititos digo porque había niños que ni siquiera podían ser, digamos, sujetos de persecución penal. Porque había chicos de 12 años, había detenidos, muchos detenidos. Entonces, y nosotros empezamos y dijimos, pucha, en nuestra época estaba la Vicaría de la Solidaridad, estaba CODEPU, estaba FASIC, había organismos. Y hoy día estamos en el aire, porque si bien existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero el Instituto de Derechos Humanos es un organismo autónomo, pero no es para la defensa, es para la observación de los derechos. claro. Entonces, y nosotros dijimos, tenemos, ya, qué sé yo, veamos, propongamos, entonces, pero surgió cómo, porque nosotros íbamos, por ejemplo, la gente que me conocía, me decía, ay María, yo no era siquiera abogada todavía, porque si se dan cuenta, estoy hablando del 2008, Sí, pero a mí me llamaba la gente. Entonces, y nosotros íbamos afuera de las comisarías, tal como van ahora otras personas, íbamos afuera de las comisarías y conocíamos a la gente, le decíamos sí, va a pasar tal cosa, qué sé yo, etcétera, le explicábamos a la gente, la tranquilizábamos, al otro día los abogados iban a las audiencias de control de detención. Entonces, 29 de marzo hubo una represión muy grande. En sí, esa época hubo represión en Conchalí, en la Villa Francia, en Peñalolén, en muchas partes. Y al otro día, eh, en el Centro de Justicia, nos encontramos varios abogados haciendo lo mismo. Entonces ese día nosotros propusimos, yo con otro colega, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque nos habíamos visto en la comisaría y nos veíamos las mismas caras. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Así como no vayamos todos al mismo lado, porque si no, no tiene sentido. Y ya, juntémonos, qué sé yo, juntémonos, ¿qué les parece? Tomemos un café el martes y conversamos. Ya, y ese café que tomamos, nos pusimos de acuerdo para convocar a una reunión. Esa primera reunión se hizo en el colegio, en la casa del profesor, ahí en Catedral, con Bulnes. Nos prestaron un salón, llegaron muchos abogados, o sea, yo digo, no sé, hablo 40, 50 abogados más o menos, de los que en definitiva terminamos unos 10 trabajando en forma permanente. Ahí
Después hicimos otras reuniones y se propusieron distintos nombres para el organismo y conformamos el organismo. Eso, y así surgió. Así surgió y desde ahí que tuvimos, nosotros tenemos una declaración de principios, qué sé yo, no cobramos honorarios por las causas de derechos humanos, de la lucha social, sino que nosotros nos consideramos también luchadores sociales. Por lo tanto, nosotros decimos que los defendidos o los familiares o las organizaciones o las agrupaciones o quien sea tienen que colaborar con nosotros y firmamos un protocolo de acuerdo. Y le decimos así ya, ¿cómo puede colaborar usted? Si usted no puede poner plata, ¿pero qué puede hacer? Entonces mucha gente pone plata, incluso fue muy lindo porque esos estudiantes que nosotros defendimos el año 2008, el año 2011, el año 2012, 14, 15, qué sé yo, para el estallido social fue muy emocionante porque llegaban correos, incluso WhatsApp, María, tú me defendiste en tal año, qué sé yo, ahora yo soy profesional y quiero colaborar, mándame la cuenta. Muchos colaboraron con nosotros para el estallido, para que nosotros defendiéramos más gente. Eso, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado y es muy, muy, muy Qué hermoso. bonito. Muy, sí. Sí, qué bonito, abogada. Al final, como que le dieron vuelta a la mano, como se dice en Sí, buen chileno. sí. No, Sí, la verdad que nosotros no podemos quejarnos porque no ganamos plata, no, somos todos pobres, digamos, pero nos sentimos muy dignos y si queremos, bueno, muchas veces los chiquillos están, después entran un tiempo, van a trabajar a otro lugar donde les pagan sueldo, van a la defensa pública o qué sé yo, pero siempre siguen teniendo el espíritu de defensor popular, entonces cuando pueden colaboran y de repente van renovándose las caras, vienen otros chicos, yo soy la más vieja, la que voy quedando, fundadora y estoy ahí todavía, pero siempre hay compañeras y compañeros que llegan, digamos, a aportar a la defensa popular. bueno, yo le agradezco haber hecho todo lo que ha hecho hasta hoy en día, incluso hasta hoy en día, por todos los jóvenes y por toda la gente que le está agradeciendo abajo en el chat. Así que yo le paso los agradecimientos que le dan por ayudar a la juventud. Yo también ahí estuve, no ayudando, pero sí estuve metida en las protestas y todo lo demás, apañando ahí como siempre. Eh, Pasando a otra pregunta, abogada, ¿cómo cree que fue su paso por la Convención Constitucional del 2022? Bueno, ese es un tema que a mí me parece muy interesante conversarlo. Ujú. Yo me reivindico revolucionaria, Sí, ¿ya? Es decir, yo creo que la única forma de resolver todos los problemas de la clase trabajadora y el pueblo, de la juventud, de las mujeres, de las disidencias, incluso los problemas medioambientales y todo, la única forma es terminando con el sistema capitalista y construyendo un sistema distinto. Primera cosa. Entonces, yo no creo bajo ningún punto que por la vía electoral o parlamentaria o por la vía constitucional se vaya a resolver esos problemas. no, Porque Chile tiene dueños y eso está recontraprobado. Entonces, hablamos de 10 familias, que a veces puede ser más, o algunas personas dicen que son 15, no sé, pero en general 10 familias, entre las que está la familia Piñera, Luxic, Angelini y etcétera, y son los dueños. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos los revolucionarios y las revolucionarias dentro de este sistema? Es o sea, más que la tarea, tenemos la responsabilidad de usar las herramientas que nos provee el capitalismo o la burguesía para ir a ese lugar y hacer propaganda revolucionaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que mi paso por la Convención Constitucional, junto con los compañeros del MIT que eran mis asesores, yo creo que nosotros entramos con la frente en alto y salimos con la frente
igual de alto, porque nosotros no transamos nunca con ningún partido. Nosotros lamentamos que entró gente siendo independiente de izquierda y terminó negociando, digamos, con los mismos partidos que en realidad usan a la gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue una experiencia importante, fue un desafío gigante, porque cuando uno está en medio de mucha presión, tiene que tener las convicciones absolutamente enraizadas para no temblar. Y yo creo que yo lo logré. Yo no sé si alguien de los que está escuchando o ustedes mismas, las que están haciendo la entrevista, vieron o han visto mis videos, pero yo presenté una norma que se llamaba por una asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos. Sí. Y que esa asamblea llamaba a disolver todos los poderes, a reconstruir de verdad un nuevo Chile. Sí. Esa asamblea, esa norma escandalizó, pero escandalizó así, pero tremendamente sí, a la burguesía. Llama. Salió todo el mundo, los periodistas me rogaban. Yo le dije, no, yo no voy a ir a ninguna entrevista porque ahí está la norma, hable de la norma. Porque yo no voy a ir a hacer carne de cañón a un programa de televisión donde no me van a dejar hablar, donde van a editar lo que yo diga. No tiene ningún sentido. Entonces, si es un programa en vivo, yo no tengo problema. De hecho, las veces que estuve en la televisión, lo dije, recuerdo que fue muy importante para mucha gente porque en plena pandemia yo fui a una entrevista a la televisión y me puse una mascarilla que decía fuera Piñera, libertad a los presos políticos. Y me habían dicho, ¿y va a salir con esa mascarilla? Porque no, yo voy a salir con esta mascarilla, claro. Porque no es una parada, no es una moda decir libertad a los presos. Yo lucho por la libertad a los presos. Entonces, y yo creo que habrá gente que no le gusta, que cree que hay que ser más mediador, pero yo creo que para mediadores estamos llenos en todas partes. Sí. Tenemos miles de candidatos así, cientos, en todas partes, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en todos los clubes de ancianos, en los concejales, en los candidatos en todas las elecciones. ¿Para qué? ¿Otra mediadora? Porque yo no quiero que a mí me elijan para instalarme en un cargo y olvidarme, porque lamentablemente los políticos no pueden hacer nada, pueden tener muy buenas intenciones. Pero ¿qué pueden hacer? Si el Parlamento depende, todos los poderes del Estado dependen de los dueños del país. Sí. Entonces, puede ser una muy buena persona, pero esa muy buena persona se va a tener que quedar o con un voto mínimo, sola, o qué sé yo. Entonces, yo no voy a votar. Yo recuerdo, porque a veces en la convención había... parece que éramos 255, creo, se me olvidó cuánto éramos ya, y eran 254 votos a favor y uno en contra, y ese en contra era yo. Las primeras veces todos se daban vueltas así, buscando quién era quién. ¿Pero por qué votas en contra? Bueno, porque yo no estoy de acuerdo, con esto, porque cuando yo llegué a la convención, lo primero que yo propuse, pedí la palabra y propuse que los convencionales ganáramos un sueldo promedio de un trabajador chileno que no llegaba al $1.000.000, un trabajador con oficio, digamos, especializado, y que el 1.500.000 restante, un poco más, porque eran 2.800.000 lo que pagaban, y el 1.800.000 restante hiciéramos un fondo de huelga o lo pusiéramos para la libertad de los presos políticos, para las familias, o lo pusiéramos, etcétera. Y yo hice esa propuesta, y cuando terminé la propuesta pasó un ángel. Es como si nunca hubiese hablado nadie. Entonces, y efectivamente, yo no cobré el 2.800.000, nunca cobré el sueldo, porque yo entregaba el sueldo al MIT, y el MIT me pagaba el sueldo que yo propuse, y con lo demás
hacían cosas para los presos políticos, para qué sé yo, para las huelgas y eso. Porque esa es una convicción, no es, digamos, un discurso. Claro. Pero nadie más lo quería hacer. Entonces, cuando llegas al Parlamento y tú vivías con 1 millón de pesos al mes, y que para mí 1 millón de pesos era harto, porque yo muchas veces gano nada. Entonces Claro. tengo que andar ahí sumando las lucas para poder pagar cuentas o eso. Y si yo llego al Parlamento y me pagan 10 millones de pesos, el primer mes me olvido. Yo quiero que llegue el segundo mes para que me paguen los 10 palos de nuevo. Sí, Entonces me compro cosas, voy al mall, viajo, compro, invito a mi familia y me voy olvidando. claro. Y eso está requete probado, no en Chile, en el mundo. Y por eso le pagan tanta plata a los parlamentarios. Porque después uno no quiere, los parlamentarios no quieren perder su cargo y hacen campaña y quieren ganar de nuevo y quieren volver a ganar. Por eso ahora pusieron límite, no pueden seguir eternamente postulándose. Pero no puede ser en un país donde el sueldo mínimo son 500.000 pesos, que el sueldo de un parlamentario sea 10 millones de pesos o más, es una vergüenza. Sí, es brutal. No puede ser. No, no. Entonces, el paso por la convención me probó y que si yo estuviera en el Parlamento sería igual, no me cabe ninguna duda, ninguna. Me Sería como acuerdo el peso siempre, del... me acuerdo Sí. siempre que mi hijo me decía, eh, cuando yo me titulé de abogada, un día me dijo, pucha mamá, ¿sabéis qué? Mis amigos me decían, oye, cuando tu mamá sea abogada, te va a cambiar la vida. Y no me creen que la vida sí cambió, que ahora somos más pobres que antes. Puta. Pucha, Así que eso. sí. Carmencita, ¿alguien ha hecho alguna pregunta antes para pasar sobre lo de Villa Francia? Sí, hola María, ¿cómo está? Hola, bien. Un gusto conocerla por fin, la conocí por su biografía cuando la investigábamos acá con mi amiga y es una vida tremenda y muy destacable. Muchas Sí, gracias. tenemos unas preguntas. Eli nos consultó primeramente si usted sigue apoyando a los estudiantes en el tema de las expulsiones que hacen en los liceos. Sí, Defensa Popular. No, Ya, no, porque nosotros somos un equipo y tenemos un tremendo colega. Él es profesor, pero es abogado también. Y es defensor popular. Y él es el que lleva las causas, digamos, de aula segura y todo eso, pero de manera muy, muy, muy correcta, muy valiente y muy, muy bien. Sí, seguimos. Tenemos varios estudiantes. Tenemos varios ah, estudiantes del Instituto buenísimo. Nacional, de Barros Borgoño, del Liceo de Aplicación. Tenemos. Sí, Sí, sobre todo ahora que están siendo muy muy perseguidos. Sí. reprimidos. Sí. Y Eli también preguntaba, y me parece importante hacerle la consulta, de los que partieron, que usted hablaba en un principio 50, luego quedaron 10 abogados, ¿cuántos están hoy activos ayudando a la gente así como usted lo hace? En Defensa Popular está la Bechi, por ejemplo, que ella también llegó cuando estaba como en tercero en la universidad. Y ella todavía está haciendo ahora trabajando doble porque está en la defensa pública un rato, pero sigue trabajando con nosotros ahí a concho. Usa sus días libres y todo para venir a las audiencias. Está ella, que lleva muchos años, desde el 2012, o antes, no sé. Eh, y, y los demás llevan varios años, pero de la época del 2008, nadie. Solamente yo. Ya, bueno, pero igual hay todavía personas ahí que son lo importante, Sí, ¿cierto? no, claro, nosotros uy, se me olvida cuánto, pero seremos 10, más o menos. Maravilloso. Sí. ¿Se sintió en algún momento agredida por algún constituyente en torno a lo que usted comentaba, que de repente usted sentía que la observaban, que era No, como la disidente? la verdad que, bueno, los políticos de profesión son gente muy educada.
Son gente muy diferente, y tengo la historia, digamos. Se terminó la convención y muchos me dieron regalos. Me tenían, no sé, muchos me decían, no, la verdad que tú eres muy honesta, eres la más honesta de aquí, hasta la señora Teresa, ¿cómo es el apellido? No me acuerdo. Marinovich. Marinovich. Ella, Marinovich, ¿cómo olvidarlo? Marinovich, sí, muchas veces me dijo, no, y ella lo decía, María Rivera es muy honesta, es la que dice la verdad, porque yo hablaba de expropiación y hablaba de todo eso, entonces decía, eso es lo que quieren hacer, y ella es la única que dice, habla con la verdad, qué sé yo. Pero me dieron regalos, cosas, varios, demócrata cristiano, de todos, varios regalos. Me regalaron libros, me los escribieron, me los dedicaron. La verdad que no podría decir yo que me maltrataron. No, para nada. Yo creo que lo que pasa es que ellos sabían que yo tenía fundamento para discutir. Entonces, Sí, no, y carácter. sí, y carácter. Sí. Tengo dos preguntas más, pero las vamos a hacer en un ratito más, cuando ya Ya, pasemos por esos temas. ya. Voy a hablar un poquito de lo que pasó el 6 de julio, el mes pasado, que ayer se cumplió un mes. El 6 de julio, Villa Francia se conmemoraba a Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledos, quienes fueron asesinados en dictadura, lo cual conocemos hoy en día como el Día del Joven Combatiente. Les recordamos que ella fue una férrea luchadora contra la represión policial y una defensora de los derechos humanos, jamás ajena a las movilizaciones y a las organizaciones populares, hablando de Luisa Toledo. Fuimos testigos de ese día del ingreso del GOPE y del COP a un allanamiento al Comodoro Popular Luisa Toledo, a la Radio Villa Francia, a 4 casas y a un club de adultos mayores. Destruyeron a todo su paso, habido por haber lo que encontraron, eh, por unas supuestas armas ocultas y artículos incendiarios. A raíz de esto, más o menos hice un resumen, que quisiera preguntarle lo siguiente: ¿qué piensa usted que sectores de la izquierda cuestionaran las acciones tomadas por el gobierno y carabineros para allanar un espacio que se supone que es de la memoria? Bueno, yo lo dije y lo dije en el mismo control de detención. Lo dije a modo de denuncia, digamos. Eh, el fiscal tuvo la orden de entrada y registro en sus manos el día 3. Entonces podría haber allanado el día 3, podría haber allanado el día 4, podría haber allanado el día 5, pero esperó y allanó el día 6. Entonces a nosotros nos pareció que fue, aunque nos digan toda la vida que no, creemos que fue consciente, pensado, y fue intentando amilanar, intimidar, destruir esa actividad de memoria que estaba por desarrollarse, porque el día viernes habían trabajado los muchachos, los 9 que están detenidos, que fueron detenidos dentro de la Radio Villa Francia, habían trabajado, no habían trabajado los 9, porque uno llegó como a las 12 de la noche desde Valparaíso, pero habían ayudado, se había hecho mural, escenario, cosas distintas, preparar la olla común, prepararse para la romería que tenían, etcétera. Entonces fue muy lamentable. Yo creo que hay un problema muy tremendo cuando uno escucha al presidente de la República. Yo lo escuché, creo que hoy o ayer, cuando se refería a lo que está sucediendo en Venezuela, que efectivamente es una discusión distinta, que yo puedo reconocer que se han violado los derechos humanos también. Se dice que hay 2.000 detenidos y todo eso, pero yo no puedo entender, hace 6 meses que están masacrando Palestina,
y él no es capaz de romper definitivamente con el Estado que está eh, terminando con la existencia de Palestina y habla de que tienen que respetar los derechos humanos. Sí, Y acá es una vulneración total. sí. Entonces, yo creo que fue lamentable que lo hicieran así, que va a quedar en la memoria y que después dice, ay, pero ¿por qué esta gente tiene tanta bronca, tanta rabia? ¿Por qué hace esto? Pero obvio, si provocan esa rabia. Mm, sí, así es. A esto también del allanamiento, obviamente, del comedor, también se sumó el allanamiento de la Radio Villa Francia, que es un reconocido medio independiente popular y comunal de la población Villa Francia. Y abogada, mi pregunta referente a eso, ¿cuál cree usted que fue el propósito, así usted como abogada que lleva todo este caso, ¿usted con qué cree que fue el propósito de hacer todo esto? ¿Un show mediático, por ejemplo? No, yo creo que la orden de investigar que tenía el fiscal era Era el por, claro, era por otras causas. Lo que pasa que dentro de esas causas estaba esos domicilios como domicilios de interés. Ya, entonces, pero no estaba, digamos, por ejemplo, esas 9 personas que fueron detenidas dentro de la radio no eran sujetos de interés. No estaban en la carpeta investigativa, no existían, a ninguno lo estaban persiguiendo, etcétera. Entonces, fue eso, yo creo que yo la verdad creo que hicieron parafernálicamente con todos estos zorrillos y policías y cosas, y fue con el objetivo de intimidar. Yo creo que ese es el objetivo, que el método represivo que hay hace mucho rato que viene con eso, sí. para que la gente diga, oye, si qué sé yo, bla, 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 te va a pasar esto. Si tú te metes en esto, mejor quédate en tu casa, mejor no te juntes con nadie. Un montaje político. Yo no sé, yo no hablaría de montaje, yo creo que decisión política. mm, por parte de este gobierno. Eh, por parte de los poderosos del país, yo creo que Carabineros no se manda solo, las instituciones no se mandan solas. No, claro que no, claro que no. Em, ¿Qué cree usted en el lugar donde fueron encontradas las armas? Eh, ¿Qué creo del Por- lugar? Lo que pasa que es lo siguiente. Nosotros llegamos a la audiencia de control de detención el sábado a las 4:30 de la tarde y ¿Ya? el fiscal formalizó a estas 9 personas con un parte de carabineros, el parte 196, que tiene número, donde declaraban 2 carabineros del GOPE que ingresaron a la radio Villa Francia y que ellos declaraban que había 2 habitaciones, en una habitación dormían 4 de los chicos, en otra 5 de los chicos, y uno de ellos dice, yo observé que había un bolso que según mi experiencia me dio la impresión que contenía armas, pero yo nunca vi las armas porque nunca abrí el bolso. El otro carabinero decía, yo vi bolsos, no decía ni uno, ni dos, ni tres, bolsos, que me dio la impresión que eran armas, pero yo nunca supe qué armas, no me pregunten qué armas, ni cuántas, ni qué tipo de armas, si eran hechizas, formales o qué sé yo, armas cortas, armas largas, pero no tengo idea, porque nunca abrimos el bolso. El otro carabinero. Entonces, ese es el parte de carabinero con el que formalizaron a estos chicos. Lamentable porque yo por lo que estudié y estuve más o menos leyendo,
no tienen como cargo para haberlos tomado detenidos. No Claro. le veo, no le Bueno, veo, no. de hecho, la jueza en el control de detención declaró ilegal la detención. Declaró ilegal la detención. Dijo que no había ninguna forma de vincular a esas personas con las supuestas armas. Y ella eh, no aprobó o no estuvo de acuerdo, no fijó ninguna medida cautelar. Ninguna. Sí, Entonces, y después, obviamente, el fiscal, con toda la facultad, digamos, que tiene, fue a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones eh, revocó las medidas, revocó la legalidad de la detención, o sea, la hizo legal y también, digamos, dejó preso a los chiquillos. sí, sí, lamentable. Em, mi otra, yo estuve leyendo un extracto de una carta que encontré de uno de ellos, que la encontré súper bonita, la voy a leer, que fue escrita por Diego Chacano, que dice: queridos hermanos, nuestro cariño y gratitud para todos. Estamos bien, enteros, ciertos de nuestro quehacer, dignos de ser el continuo de cada compa caído. Nos mueve el amor de Luisa, su empuje, su plenitud como madre de todos y de todas. Hoy comenzamos un camino y sigue siendo la lucha. Los queremos, la bandita del 6 de julio. Yo cuando la leí junto con mi compañera, igual uno le entra como una emoción, como entre emoción, rabia, impotencia, ante tanta injusticia que uno ve hoy en día, frente a tanta corrupción, que tomen detenido a cuatro jóvenes, o a cuatro, o sea, perdón, a 9 jóvenes, o a 9 personas, o caballeros, eh, comparado con la gran corrupción que tenemos hoy en día con todos los políticos y con todo lo que se sabe. Y de verdad que da una impotencia por lo menos tremenda y da mucha rabia. Por lo que decía yo, no tienen por qué, o sea, por qué estar ahí. Me- em, mi pregunta es, bueno, yo sé que usted hoy día estuvo con ellos, por lo que yo estuve más o menos leyendo por Instagram. No, Esa, ¿no? hoy no estuve, no. Hoy Bueno, estuve en Rancagua con el comandante Ramiro. verdad, sí, tiene razón, me retracto. Bueno, las veces que ha podido estar con ellos, ¿cómo se encuentran ellos? ¿Qué No, piensan? ellos están obviamente viviendo todo lo que significa estar en la cárcel, que no es nada bonito, pero están enteros, están bien, están tratando de organizarse adentro, no sé, onda así, biblioteca, lectura, cosas, ser proactivos y esperando porque esta prisión no va a ser muy corta. No, no, para nada. Lo otro, ¿qué opina usted sobre las declaraciones que dio la ministra del Interior, Carolina Toá, elogiando el procedimiento y hablando de un golpe policial? Bueno, a mí me parece, yo dije, cuando recién sucedió eso, también lo dije en la televisión, a mí me parece que la ministra puede dar las declaraciones políticas que se le dé la gana, pero ella no puede hablar de procesos judiciales porque los poderes son, entre comillas, independientes. Entonces no debiera dar esa opinión. Y eso demuestra que no hay independencia de los poderes. Sí, sí, tiene toda la razón. Yo lo encontré muy extraño, ese golpe policial, pero yo lo encontré golpista que lo dijera ella y con una sonrisa de oreja a oreja, como que hoy encontraron, pero la gran cosa que no sé. Yo, por lo menos, mi opinión personal, lo encontré brutal. Em, Abogada, pasando a un tema, por ejemplo, más de este gobierno, usted sabe, pues en mi video que yo le hice publicitando que iba a estar acá en mi live, que nuevamente le agradezco que esté acá, yo saqué un extracto de de toda esa conversación en el Instagram del Meet, donde usted dice claramente que nunca se habían visto leyes tan represivas como lo hay hoy en día en este gobierno
y que Gabriel Boric va a ser conocido a lo largo de la historia por haber de cierta forma aceptado este tipo de leyes, porque yo tengo en claro que los presidentes pueden actuar por decreto. Ujú. Me gustaría saber su pregunta, o sea, su Bueno, opinión sobre eso. bueno, sí, efectivamente, yo lo vuelvo a decir, digamos, desde el año 90, del advenimiento de la democracia, cuando salimos de la dictadura, el gobierno de Boric ha sido el que hasta ahora ha promulgado las leyes más represivas y los proyectos de leyes que están por votarse van a ser las más represivas. Es decir, no existía, no se pudo. Incluso en los años 90 que no había movilizaciones, podrían haber, qué sé yo, terminaron de entregar las sanitarias y las empresas del Estado, pero no hubo leyes tan represivas como estas, como la ley la ley, por ejemplo, Naín Retamal o Gatillo Fácil. Eso es terrible, porque si antes era difícil condenar a un funcionario policial por cometer, digamos, un homicidio, ahora es imposible, porque no les cuesta nada decir es en defensa propia. Claro. Entonces es terrible. Eh, entonces es una ley de gatillo fácil y que ya ha tenido consecuencias de chicos fallecidos y que no han estado, digamos, y que no han estado cometiendo delito, como el primer chico que murió, no sé si se acuerdan, que fue en San Antonio, me acuerdo, y que no tenía nada que ver, no era un chiquillo delincuente, no tenía antecedentes penales ni nada, no estaba escapando ni nada de eso. Y un carabinero le disparó y murió, y qué sé yo, y ahí, bueno, no sé en qué estará ese proceso porque yo no lo llevo. Pero la ley de infraestructura crítica, por ejemplo, este gobierno que renueva y renueva y renueva la militarización en el Gualmapu, cuando dijo que él iba a sacar al ejército del Gualmapu. Sí. Si yo soy presidente, qué sé yo, va a terminar el mandato con casi Palestina de Chile. Sí, eso también a mí me molesta Invadido bastante. total. Entonces, pero así como eso, hay muchísimas. Se reformó la ley antiterrorista, hay una ley ahora bueno, la ley de seguridad interior del Estado. Todas se están reformando, todas las leyes y se están poniendo durísimas. Sí, La ley de maltrato de obra carabinero, por ejemplo. Todo. Entonces, y lamentablemente, porque, claro, uno piensa, pucha, el presidente es el más joven del mundo, uno de los más jóvenes del mundo, son progres, fueron dirigentes estudiantiles, pero nosotros es espantoso, digamos, que sí, ellos consideren que todo está bien y y reprimir. ¿Y cuáles son claro, las discusiones centrales? Hacer más cárceles. ¿Y dónde hacen las cárceles? claro. Las No cárceles buscan, están no buscan la, abarrotadas, claro, abarrotadas. Y gente que hacinados pasa todos. 1, 2, 3 años y después salen absueltos. Sí. Como los presos de la revuelta que aún siguen ahí, pero otros siguen saliendo y es muy extraño. Y también tienen pruebas paupérrimas de las personas que siguen presas y todavía ni siquiera pasan por a declaración ni absolutamente nada. Así Em, es. sí, yo lo encuentro tremendo. Carmencita, que tú me estás diciendo abajo que Sí, habían preguntas. sí, tengo tres preguntitas más. Nuestro amigo Obrero pregunta lo siguiente. ¿El ministerio acreditó la identidad de los detenidos en la investigación, en el registro o iban en búsqueda de quienes fuese que estuviesen ahí? No, porque ellos tenían dos personas que eran objetivos de la investigación y esas dos personas las detuvieron en partes distintas, en otros lugares, no en la Villa Francia. Ah, ok. Sí. Bad, Bad Asteroid nos pregunta, ¿cuál era la posición suya con respecto al reformismo de la primera convención constituyente? La posición, bueno, yo en la última intervención
la última intervención de la convención, el último día, digamos, cuando ya estábamos cerrando, el discurso que yo hice fue, yo ya sabía que que se iba a rechazar esa propuesta de constitución, porque esa convención hizo promesas que no cumplió. Y la verdad que el pueblo o la clase trabajadora o el mundo popular o quien sea o las mayorías es más inteligente de lo que los políticos creen. Entonces, cuando todo el mundo hizo la campaña para la convención, no, vamos a liberar a los presos políticos. Nunca se habló de los presos políticos, nunca. Cuando yo propuse, digamos, y propusieron una declaración de los presos políticos que era, bueno, algún día, o que lo vea el Parlamento, no me acuerdo cómo era, que era libertad, nada. Entonces, la gente tenía necesidad de aumento salarial, tenía necesidad, y después, por ejemplo, yo propuse, en todos los trabajos, en los lugares de trabajo, debiera ser una ley que haya por lo menos un espacio donde los trabajadores y las trabajadoras puedan ver la discusión del proceso constituyente para que puedan opinar, porque es su país y ellos son los que tienen que opinar qué país quieren. No, a ellos no les importaba, estaban ahí encerrados, discutiendo cosas, alejadas del mundo, que no tenía idea. Se negaron a recuperar el cobre para Chile, por ejemplo, que con la plata del cobre podríamos perfectamente resolver el problema de salud, de educación, de las pensiones. Nada, al final no hicieron nada. Entonces, ¿por qué las personas podrían votar a favor de eso, que lo único que hablaba era que si era posible, si el Estado tuviera plata en sus arcas, iban a poder resolver una que otra cosa? Porque eso es reformismo, es poder arreglar en la medida de lo posible los problemas de la gente. Y arreglar en la medida de lo posible los problemas de la gente, han muerto no sé cuántas generaciones ya y seguimos nosotros y vamos a seguir muriendo y no lo van a resolver nunca. Entonces lo que yo opino, por eso yo decía al principio que no podemos mentirle a la gente, pues, y podemos decirle, claro, podemos luchar, pero mientras no tengamos el proyecto de verdad de cambiar de fondo, pues en este país la riqueza la sacan de la tierra, del mar, de los bosques, de todos los trabajadores, no los dueños, no los grandes empresarios. La riqueza de este país la producen trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, ellos y ellas son los primeros que tienen el derecho y que debieran opinar qué se hace con esa riqueza. Entonces, como no se discute eso y nadie le explica a los trabajadores, casi terminamos dándole gracia a los patrones porque nos dan un trabajo miserable, pagan un sueldo miserable y no se puede invertir en salud, se caen los hospitales a pedazos, hacen hospitales de mentira casi, porque no les invierten ni un peso. Las escuelas se caen a pedazos, le empiezan a responsabilizar a los profesores. Los profesores tienen la culpa de que los chicos no avanzan en la comprensión de lectura, en las matemáticas, y ponen a un profesor con 40 niños que vienen, los 40 niños con 40 familias llenos de problemas, endeudados o cesantes, o etcétera, y quieren que los profesores hagan milagros y que los niños terminen siendo genios. No les dan posibilidades ninguna. Entonces está todo el mundo al revés. Quienes producen la plata la entregan directamente a las arcas de los poderosos que se las llevan fuera del país porque tampoco la invierten en Chile. Sí, totalmente de acuerdo. Carmencita, ¿hay alguna más? Sí, hay una más. Usted hablaba hace un rato atrás sobre los testimonios de los carabineros que decían que vieron algo que podría contener, todo muy relativo, ¿no? ¿Usted ha visto alguna conversación en los medios tradicionales sobre este tema? ¿Algún cuestionamiento? Ninguno, absolutamente ninguno. Por eso es tan importante la actividad que hacen los medios alternativos, como esta entrevista, como qué sé yo, las radios populares, porque lamentablemente también los medios tradicionales son
de los poderosos. ¿Quiénes son los dueños de los canales de televisión, de las radios más importantes, que tienen más alcance? Los mismos poderosos, los mismos dueños de los bancos, y tienen a sus empleados. Porque ustedes saquen una conclusión. Los políticos de siempre, son familias tradicionales de la política. Cuando no están en el Parlamento, son gerentes de las grandes empresas. Cuando no son gerentes de las grandes empresas, son diplomáticos, embajadores o no sé qué cosa. Todos siempre están ahí y están para gobernar y para administrar el Estado en beneficio de los dueños del Estado. Porque el Estado no es un ente ficticio, no es en el aire, es una persona jurídica que se desarrolla y que aplica políticas en beneficio de esa persona jurídica, de los dueños. Claro. El Estado tiene dueños y ellos trabajan para eso, y las leyes las votan las leyes, definen todo. Entonces, porque las leyes, los jueces aplican las leyes, pero los jueces no hacen las leyes. Entonces, pues, la responsabilidad la tienen los jueces, no, pues. Si las leyes las hacen los parlamentarios y el Poder Ejecutivo, ellos hacen las leyes. Entonces, pues las promulgan y los jueces están obligados a cumplirlas. Y los jueces también responden al poder. Y cuando los jueces se resisten, los persiguen y los sancionan. Sí. O terminan vendiéndose también. Claro. Una de otra. Sí. O sea, abogada, volviendo al tema del actual gobierno, refiriéndonos a las leyes represivas, que lamentablemente también hay una de las leyes que a mí es la que más me toca, sobre todo como decir el alma, el corazón, la piel, la rabia y todos los epítetos negativos que pueden existir, es la ley antitomas, donde se supone que este gobierno, y yo incluso hice un video con la voz del actual presidente de la República que tenemos, donde él mismo dice que en su gobierno no va a haber ninguna persona desalojada de las tomas, cosa que hoy en día vemos totalmente al revés, donde se están desalojando a las personas, familias enteras, en una época que es frío, lluvia, y han habido unos fríos que no veíamos hace muchos años, lluvia hace muchos años, el fin de semana unos vientos huracanales, como le digo yo, pero brutales, y este gobierno no ha dicho absolutamente nada referente a eso. Me gustaría saber su opinión. Bueno, tal cual, eso está sucediendo. Nosotros también estamos representando y colaborando con varias tomas, con la toma más grande, que es la de San Antonio, y de que empieza en San Antonio y termina en Cartagena, que es un cerro que nunca nadie en la vida se acordó del cerro, digamos, pero no hizo más que tomarse el cerro la gente que no tenía dónde vivir, y aparecieron los dueños, que son los mismos poderosos. Y ellos tienen orden de desalojo para noviembre. Nosotros logramos aplazar, digamos, el desalojo, y está con fecha para noviembre. Desalojaron la toma 17 de mayo. Hay familias viviendo ahí en la carretera donde estaba la toma 17 de mayo. De hecho, con los vientos se les volaron, digamos, su casita hechizas que tienen ahí con plásticos, cartones y qué sé yo, todo eso. Y hay familias viviendo ahí. Hay orden de demolición acá en Quinta Normal, cerquita del centro de Santiago, demolición también. Estamos ahí justito en la fecha también. Entiendo que la toma de dignidad de la Florida habría sido hoy día, de hecho, que habría entrado la PDI a hacer controles de detención y cosas ahí, medio también para asustar obviamente a la gente. Y en todas partes, en muchas partes, hay órdenes de desalojo, en el norte, en todos lados. Es lamentable, y también es lamentable, hay que decirlo como son, las cosas como son. Los dueños del suelo en este país son los mismos que les digo yo, y les puedo dar los datos en otra entrevista, si quieren yo les puedo dar datos o se las puedo mandar, de los bancos, de las mineras, de las forestales, de las pesqueras, de las salmoneras, son los mismos dueños.
Ya, pues le voy a tomar la palabra abogada, así que lo vamos a dejar para otro live, ahí Por nos ponemos de supuesto. acuerdo porque yo sé que su agenda es bastante ocupada, porque prefiero que lo cuente usted en primera persona y como Perfecto. abogada, que usted sabe mejores términos que uno es un ciudadano común, o sea, yo sé usted que me decís yo también, pero me refiero a por su desempeño como abogada. También hay una fuerte represión en el Gualmapu. Usted misma tocó el tema sobre la militarización, que es una cosa brutal y que se ha dado justamente en este gobierno que yo le digo de la pseudo izquierda, porque para mí, en mi opinión personal, yo como Loreto, no tiene nada de izquierda, es una izquierda disfrazada, se lo digo así, personal, opinión mía personal, donde para mí los primeros eh, desalojos fueron en el Gualmapu. El yo ver también videos, porque a mí me gusta mucho seguirme por el periodismo independiente, como le llamó usted, Ujú. ver a niños, niñas, adolescentes del pueblo mapuche encañonados por militares. Que le quemen su sembradío a la gente del Guanmapu, siendo que todos sabemos que el pueblo mapuche ama la tierra, vive de la tierra, y no solamente hablo de la tierra, hablo de los ríos, los lagos, el mar, es en general, por si acaso cuando digo tierra. Eh, ¿Qué piensa al referente de todo eso, de lo que está pasando hoy en día del Gualmapu y que está siendo tan eh, como, eh, como no quiero que suene tan feo, pero es como que está quedando tierra de nadie, Gualmapu? Nadie Mm. habla de esto. Para mí es una lucha constante, incluso tengo un amigo, Juan Tástico, que está abajo, que yo con él hablo harto, le hago preguntas, un sinfín de cosas porque es parte de nuestra cultura y creo que nuestra lengua materna, que nunca nos enseñaron. Quiero saber su opinión respecto de lo que le acabo de comentar y lo que más quiero Bueno, comentar a usted, claro. primero digamos que yo soy solidaria, apoyo absolutamente y exijo la libertad de todos los presos políticos mapuche. Me parece que es criminal lo que están haciendo con el pueblo mapuche, arrebatarlos desde su cosmovisión. Hoy tenemos muchos mapuches presos por luchar por su tierra, por su naturaleza, por su cultura. Eh, Están criminalizados. Efectivamente ha pasado, bueno, sabemos todos los que han muerto a manos de carabineros, digamos, lo que han sufrido el pueblo mapuche, y que lamentablemente es como estás diciendo, ¿no? Que hay poca noticia, hay noticia cuando es beneficiosa para los empresarios. Tenemos hoy día, por ejemplo, mira, yo anoche a última hora solicité una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en beneficio de Jones Walla. Jones Walla es un mapuche argentino que lo extraditaron para acá y que está en una huelga de hambre, está gravísimo, gravísimo, están en huelga de hambre seca, Sí. muy mal. Y yo mandé anoche solicitando una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está Héctor Yaitul en una huelga de más de 60 días, una huelga de hambre líquida hace más de 60 días, también con problemas de salud, ya es una persona mayor, etcétera. El hijo, esos chicos que estuvieron presos, no sé, casi 2 años, y en el segundo juicio, después de haber anulado el primero, salieron absueltos. Y ya en el primer juicio estaban absolutamente condenados socialmente porque criminales, incendios, no sé qué, y después salieron absueltos porque no había prueba para tenerlos presos. Entonces, lamentablemente, tenemos un problema central, que hay mucha división entre los explotados y oprimidos chilenos, por así decir, y explotados y oprimidos mapuche. Y sería maravilloso hacer una movilización, que los trabajadores llamaran a una huelga general, a un paro nacional en apoyo a los mapuches, por la libertad de los mapuches, porque se respete su vida, porque esa lucha, la militarización y todo eso es para beneficiar a las forestales. Para eso es, nada más.
y las forestales se hicieron de esas propiedades regaladas por la dictadura militar. Entonces, no es, las vendieron a precio de huevo. Es una cosa pero vergonzosa también. Están los datos y están las escrituras y todo eso. No es que lo inventemos. Entonces, tienen en sus manos el medio de comunicación, la fuerza policial, la fuerza de represión, los políticos. Entonces, y nosotros, mientras tanto, estamos súper divididos, sin levantar, yo digo, una lista de demandas que sean las que todos necesitamos. No es un líder o una líder, no es lo que necesitamos. Necesitamos levantar un conjunto de demandas por el derecho a la vivienda, a la salud, a las pensiones, al salario que alcance para vivir, que la libertad de los presos, etcétera, etcétera, y detrás de eso ponernos a organizar una movilización que sea en serio, Sí. que sea hasta reconquistar los derechos que nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo, conquistaron y ganaron, y que hemos ido perdiendo cada vez más terreno, más terreno, más terreno. Sí, Entonces, la lucha de clase existe. Y no va a sí. dejar de existir. Y no va a dejar de existir. Sí, yo creo lo Entonces, mismo que usted, ¿ah? Yo generalmente en mis lives o en los lives que yo ando participando de otros compañeros que tengo acá abajo, yo digo que la única forma es nosotros tomarnos las calles, las calles son nuestras voces, como digo yo, es la única forma de nosotros darle miedo a todos estos políticos, empresarios, bla, 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 todo lo que hemos hablado recién de los malditos poderes, es nosotros, es salir a las calles, es la única manera, porque ya es demasiado, o sea, hoy en día información sobra, todos tenemos celulares, todos podemos grabar, hay una cantidad no menor de periodismo independiente que es muy importante, que muestran las cosas con una investigación maravillosa, que muestran videos tal cual como lo que está pasando, como ejemplo lo que estábamos hablando del Gualmapu, o lo que pasa con lo que pasa, por ejemplo, el 17 de mayo, que sacan a las personas, como dice usted, están pasando frío, están viviendo debajo de un toldo con una carpa, que esa cuestión no abriga absolutamente a nadie, eh, familias enteras, abuelos que se han tratado de quitar la vida, más encima llegan avasallando y les quitan y les rompen y les destrozan lo poco y nada que han podido obtener. Para mí, la vivienda es un derecho, como el derecho a tomar agua, el derecho a comer, el derecho a salud, el derecho a educación, creo que es un sinfín de cosas. Lo mismo que el Gualmapu, creo que está demasiado solo, como dices tú, perdón, hay varios mapuches que están en huelga de hambre, están con pura agua, otros están con huelga seca y un sinfín de cosas, y son cosas que no salen a la luz. Hoy en día los medios tradicionales, para mí, disculpe la palabra, valen callampa. O sea, a uno los tratan de someter y someter así como que tuviéramos ahí una culebra que nos están hipnotizando, 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 y al final la gente de repente cree puras tonteras, pero uno ve a la gente alegando en las calles o acá en los mismos live, la gente se sube, alega, gente obrero o gente con carrera y un sinfín de cosas. De verdad yo lo encuentro brutal y como dice usted, hay que organizarse, hay que salir a las calles y demostrar que el pueblo ya está cansado y que las cosas se no, tienen que hacer hacia nosotros yo porque creo que sí. Nosotros tenemos que exigir, por ejemplo, imagínense una cuestión súper básica. La constitución que nos rige, que es la del 80, nos garantiza a nosotros la elección en la salud, ¿no es cierto? Por eso uno puede elegir ISAPRE, FONASA o particular, como quiera. Sin embargo, a Héctor Yaitul querían entrar a verlo médicos de confianza y no se lo permiten. Y no le permiten. Entonces sus abogadas, yo lo vi en el video que hicieron ellas, presentaron un recurso de amparo y no les dan lugar a que entren las abogadas, la médico de confianza. Entonces, pero eso es
Porque claro, cuando nos hacen eso, nosotros nos deprimimos, pucha, decimos aquí no, nunca vamos a conseguir nada. Entonces, y nos van convenciendo. Es al contrario. Nosotros tenemos que imponer, y esa imposición tiene que ser organizada. Tenemos que discutir. Después aparece alguien, un político, y dice, yo los voy a salvar. Mentira, no nos va a salvar ningún político. Nos va a salvar la organización y la lucha. Nos va a salvar que logremos de conjunto. Yo digo de verdad, ponernos detrás, yo no sé, ponernos detrás de levantar una plataforma de lucha. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, supongamos, las 40 medidas que propuso el gobierno de Allende, pucha, todo el mundo las defendía. Y esas 40 medidas se cumplieron rapidito en el gobierno. Después pasó porque la gente obviamente tenía otras expectativas, otras cosas, etcétera, hubo golpe de Estado. Bueno, esa es otra discusión que también podemos discutirla en otro capítulo, si quieren. Pero eso se puede hacer, y hacer una demanda y empezar a decirle a la vecina, al vecino, al compañero de universidad, al compañero de colegio, a los obreros, a los que producen el dinero, empezar a explicarle. Cuando uno le explica a un obrero con cuánto de su trabajo le pagan el sueldo, se quedan espantados. En general, lo que produce un obrero, con un día de trabajo le pagan el sueldo. Los otros, todo el resto del mes va para el empresario. Cuando saquen la cuenta, cualquier obrero puede sacar la cuenta. ¿Cuánto gasta un obrero, no sé, un minero? ¿Cuánto gasta el dueño de la mina en maquinaria, en seguridad, en las lámparas, en las dinamitas, en todo lo que hacen para explotar la mina? ¿Cuánto gasta? Y se va a dar cuenta. En un día de trabajo le pagan al obrero. Todo el resto del mes se lo embolsilla. Y es el minero el que se arriesga la vida, el que muchas veces muere en la mina. Lo mismo los trabajadores de las forestales, lo mismo los trabajadores de la construcción, todos los trabajadores que producen la riqueza. Sí, totalmente. Entonces eso, y tenemos que intentar que los trabajadores se eduquen. Esa es la diferencia que nos empezaron a convencer, que acá los políticos son los únicos que saben, los únicos que entienden. Los únicos que entienden de economía, los únicos que entienden de filosofía, de historia, y eso es mentira. Eso es mentira. Pero no entienden, disculpa la expresión, abogada, no entienden ni una weá, porque no saben ni lo que necesita realmente el pueblo. Es como solo de ver cuando pasó lo de la pandemia, cuando el ministro de Salud, no me acuerdo el nombre, por favor que alguien me recuerde, cuando fue a las tomas de la población y nunca pensó que había tanta pobreza junta. Entonces ahí tú te das cuenta, Dios mío, y uno como que, oye, como ahora usted me viene, me estoy tocando la cabeza, digo, pero, y uno como que le da rabia, y no sé, a mí me da una impotencia, y digo, pero ¿cómo tanto? O sea, ella, de verdad, es tremendo, de verdad que es tremendo, claro, no saben la necesidad, como dice abajo, la verdadera necesidad que necesitamos nosotros como ciudadanos. Para mí, hoy en día, por ejemplo, la clase media no existe, para mí. Hoy en día somos todos pobres, nada más, porque estamos todos endeudados. Y eso es una realidad. Sí. Carmencita, tú me dijiste que querías hacer preguntas. Sí, tengo tres preguntas. Juan Tástico nos hizo dos. Juan Tástico es nuestro amigo que está abajo, Kichuto Juan, creo que es el nombre. Y dice, ¿considera que esta lógica separatista está institucionalizada y sistematizada? ¿Separatista en relación a qué? ¿Al género o a la clase? Me imagino que, no sé, Juan ahí tendría que decirlo, pero me imagino que a la clase. Claro, yo creo que obviamente nosotros vivimos en un sistema capitalista que nos gobierna la burguesía en este país, es decir, los dueños de los medios de producción, quienes se apropiaron del dueño de producción. Entonces está absolutamente institucionalizada y las leyes están dirigidas para eso, absolutamente. También con respecto a lo mismo, dice, ¿cuán impactante se podría considerar el sistema en la ignorancia
y separatista, dice. Eh, bueno, lamentablemente como no tenemos medios de comunicación masivos, es un problema porque la política comunicacional intenta llenar los vacíos con cultura basura, con cultura basura. Entonces, uno ve, por ejemplo, si prende la televisión a cualquier hora, programas de farándula, viviendo una vida de mentira, porque hablan la vida de los futbolistas que ganan millones y millones, con modelos que ganan millones y millones. Entonces, si nosotros vivimos metidos ahí, creemos que pertenecemos a ese mismo mundo. Y después vamos y pedimos al fiado, digamos, en un mall o en una tienda, y pagamos el resto de la vida. El endeudamiento de las familias en Chile es pero atroz, terrible, terrible. Las universidades privadas todos los años pierden una cantidad de estudiantes terrible porque no pueden pagar, porque después no les permiten dar los exámenes, porque tienen que abandonar las carreras. Entonces, claro que estamos inmersos en una cultura y que tenemos que resistirnos a eso, tenemos que hacer un obrero, dos familias obreras, una familia obrera que nos escuche, que vayamos, qué sé yo, así como lo hacen casi los testigos de Jehová, tenemos que hacerlo, con disciplina, todos los días, sí, trabajo de hormiga, pero tenemos que resolver nuestros problemas confiando en nosotros, en la clase. Tengo otra pregunta y ¿qué piensa usted de aquellos que se dicen de izquierda o que son de izquierda? Carmencita, te silenciaste. En fin, no sé cuál habrá sido la pregunta porque ella va anotando, yo casi no miro mucho el chat porque más me concentro en hacer la pregunta. Carmencita está silenciada por si sigues hablando, nadie te está escuchando en este momento. Oiga, abogada, para seguir ahí más o menos, abajo hicieron una pregunta que me pareció interesante. ¿Cómo sería la educación popular para usted? Eh, ¿Cómo sería? Bueno, hay experiencias, digamos, de educadores populares como Paulo Freire, que a mí me parece que tiene muchos aportes, pero a mí me parece centralmente que la educación, así como que la educación tiene que estar en manos de los que manejan la educación. Nosotros ya estamos acostumbrados a que los ministros de educación sean ingenieros, sean cualquier cosa. Entonces yo creo, mi posición es que la educación tiene que ser revisada, estudiada y propuesta por los docentes, por los profesores, porque quienes están en el aula, quien conocen, quien puede hacer los análisis, calificar, proponer, son los profesores. Y no hablo del colegio de profesores o de los dirigentes, hablo de los profesores. Hay muchos, nosotros tenemos muchísima gente brillante, muy inteligente en este país. Entonces, hoy día tenemos una educación de mercado, obviamente, porque vivimos en una sociedad de mercado, pero yo creo que la educación es un derecho y que no puede ser un privilegio, y por lo tanto hay que hacer planes y programas pensando en el desarrollo integral de las personas. Esa es lo que yo veo. Entonces la escuela tiene que ser no una máquina de desarrollar obreros o personas serviles, sino que tanto en la escuela como en la universidad tiene que ser una institución que permita el desarrollo integral de las personas, que desarrolle su cultura, su técnica, su pensamiento, etcétera. Es como más o menos parecido a lo que quería Gabriela Mistral. Gabriela Mistral quería mucho una educación así. Yo la admiro mucho a Gabriela Mistral, he leído bastante referente a ella como profesora, no como poetisa. Y una de sus reglas es más o menos todo lo que usted acaba de decir. Esas eran sus reglas, porque decía que el estudiar debería ser entretenido, debería ser no una obligación, porque hoy en día es una obligación ir al colegio. Es como ir como un servicio militar, pero de colegio. Una cosa así lo veo yo hoy en día, donde a los niños se les exige un nivel de nota, se les exige un nivel de puntaje, donde pasan presiones, lo están ahí como reprimidos, no sé,
en vez de desarrollar cada aptitudes que tenga cada uno, porque no todos tenemos las mismas aptitudes para las matemáticas, para el lenguaje o ciencias, el arte, el deporte y así sucesivamente. Y creo que en ese sentido sería muy distinto, creo yo, el mundo si se pudiera estudiar con esa liviandad. Carmencita, ¿otra pregunta? Sí, no sé si me escuchan ahora. Sí. Sí. Ya, perfecto. La pregunta era, ¿qué piensa de aquellos de izquierda o que se dicen de izquierda que ningunean y tratan de ignorante al pueblo? Bueno, primero yo creo que gracias al pueblo ellos están donde están. A mí me parece que es absurdo, a mí me parece que el pueblo, primero yo le tengo muchísimo respeto a la clase, mucho respeto. Yo no me olvido jamás, nunca, eh, de quiénes son los que construyen. Si nosotros empezamos, miramos alrededor, aquí la mano de obra, los obreros, son genios. Son los que construyen los caminos, las casas, los acueductos, todo, todo. Los que desarrollan toda la pega administrativa en los bancos, los que atienden los colegios, los que forman a las personas, todo, todo. Entonces, que le digan al pueblo que es ignorante o lo subestimen, es una necedad absoluta, es un vacío de formación, eh, yo diría, es como, es una moda, yo creo, sentirse súper intelectual. Yo creo que hay intelectuales que aportan y otros intelectuales que aportan más y que aportan menos y que todo el mundo, pero yo no creo ni en los títulos profesionales. Creo que una persona no puede ser más porque es profesional. De hecho, yo hace rato que le iba a decir hace mucho rato a Loreto, yo en general le digo a la gente, yo no me llamo abogada, me llamo María, porque si no yo tendría que decirle don albañil, don contador, don profesor. Ay, bueno, señora María, yo lo hago como por Pero respeto, María nomás, pero María tiene nomás. razón. No señora María tampoco, María nomás. Porque lo que pasa es que darle tanta importancia, cuando a uno le gusta algo, perfecto. Pero no todo el mundo tiene acceso a hacer lo que le gusta. Entonces, qué lata si alguien quisiera ser abogado y no logró serlo. Entonces, y yo creo que es un absurdo. Yo creo que el pueblo demuestra que es muy sabio en momentos muy decisivos de la historia. Y lo ha demostrado. No, no hablo solo de Chile, hablo del mundo. Por Sí. ejemplo, la inteligencia de los esclavos para liberarse de los amos. Todas las tretas que usaron para hasta llegar a derrumbar, digamos, la institución que los mantenía como esclavos. Entonces, la necesidad hace desarrollar también la inteligencia. Y cualquier persona puede aprender todo. El problema es que no tenemos condiciones. Por eso en un sistema, y hay ejemplos. Por ejemplo, o sea, podemos hablar muchas cosas. Lo que pasó en la Revolución Rusa, siendo un país campesino mayoritariamente, con una tasa de analfabetismo atroz, grandísima, altísima, en algunos años, en años, digamos años, no décadas ni cientos de años, se transformó en una potencia no solo del deporte, sino que en una potencia científica, en una potencia en la literatura. Fue el país, digamos, que en menos tiempo instaló más bibliotecas como en ninguno en la historia, después que los bolcheviques se tomaron el poder y pusieron toda la riqueza, todo lo que pudieron a disposición de la clase. Carmencita, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta que le hizo Chain Camarada abajo. ¿Qué opina? Bueno, voy a contextualizar un poco. Sabemos que en Chile lamentablemente la política cada vez es más corrupta. Que el hecho simple y sencillamente de que no sean más elegidos ya no les interesa porque la política está ligada a empresas, bueno, ya sabemos, a los dueños de Chile.
¿Qué opinaría usted de darles cadena perpetua a los políticos corruptos? Yo creo que la corrupción, yo no sé si cadena perpetua. Yo creo que por lo menos que los metieran presos a los corruptos, porque aquí les dan clases de ética, etcétera. Entonces, si se logra que por lo menos cumplan, porque un solo de los políticos ha estado preso, uno solo, y ya hasta hace rato le dieron libertad condicional, creo. Ya está en la casa. Entonces, si se logra que cumplan eh, con cárcel, ya sería, digamos, un paso adelante. Eh, y obviamente los que se aprovechan de la plata de la gente del pueblo, digamos, es una cosa terrible. Y no solamente los corruptos, ¿ah? Ayer veía una noticia de unos tipos que hicieron, unos delincuentes, digamos, que hicieron un call center y que estafaban a pura gente de la tercera edad. Y ellos se habían hecho millonarios. Entonces a esos también ojalá que los mantengan en la cárcel hasta que sean, ya no tengan posibilidad de vivir. No, yo creo que sí, que tienen que estar presos los corruptos, absolutamente, absolutamente. No me Aparte cabe de presos, que no vuelvan a ocupar también nunca más un cargo nunca público. más, eso claro, obviamente. Obviamente, y además que tienen que sacarle todo lo que han obtenido con la plata de la corrupción. Sí. Em, em, Hay gente que no dice que ha hecho preguntas, chiquillos, y cuando les pida que la repitan es porque pasa muy rápido y uno no alcanza a leer. Oiga, abogada, ya igual lleva harto rato acá. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando hoy en día con el alcalde Daniel Jadue? Bueno, ese es un tema muy filoso. Primero, yo creo que hay mucha confusión porque mucha gente opina que él está preso, que lo persiguen por las farmacias populares. Y yo, hasta donde he leído y estudiado y me he instruido, no es por eso, sino que ahí yo me dediqué a escuchar, digamos, el juicio, o sea, la formalización y todo eso, y efectivamente hay algunos hechos que asemejarían o podrían, digamos, constituir delito. Ahora, ¿quién cometió ese delito? No está aprobado porque está solamente formalizado, no hay nadie condenado. Y evidentemente en este país la prisión preventiva se usa como condena anticipada. Entonces es lo mismo que pasó, bueno, Jadwe lleva 3 meses preso, creo, o algo así, menos de 3 meses, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, Bueno, los chiquillos del estallido estuvieron más de un año. sí. Más de un Bueno, y año. algunos todavía están ahí. Y muchos de ellos, lo que pasa es que los que están cumpliendo condena. No hay ya en prisión preventiva del estallido. Eso para aclararlo. Pero nosotros defendimos un montón que salió absuelto, que no les comprobaron porque no habían cometido delito. Entonces, lamentablemente, estamos en esta situación en que la prisión preventiva se utiliza como condena anticipada y Daniel Jadwe es uno más nomás y que le decretaron la prisión preventiva suponiendo que el delito que cometa se irá a pagar con cárcel. Entonces yo, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo estoy en contra de la prisión preventiva, a no ser que sea efectivamente cuando se pruebe y que sea un delincuente de un delito grave como matar, violar o eso. Sí, Pero para ese otro tipo de delito, que son los delitos de cuello y corbata o blancos, como se llaman, obviamente que hay otras cautelares que podrían mantenerlo sin salir del país o que esté presente siempre en el procedimiento, etcétera. Pero la prisión preventiva aquí se utiliza cotidianamente como pena anticipada. sí. Como la rabia que sucedió por la gran injusticia en el caso Padre Macaya, por ejemplo. Que al Claro. final se organizaron las mujeres y fueron directamente a la casa Laudi, primera parte, y ya de ahí se organizaron a nivel nacional, como siempre las mujeres.
No le tenemos miedo a nada, nunca. Entonces, y nosotros desde el MIT, por ejemplo, nosotros sacamos una declaración proponiéndole al Partido Comunista que si ellos dicen que efectivamente Daniel Jadwe es inocente, lo que en la historia se ha hecho siempre con los dirigentes políticos que son perseguidos y acusados por un delito es llamar a que se conforme una comisión alternativa a la justicia burguesa para defender la inocencia del dirigente, que investigue. Por ejemplo, nosotros decíamos que se constituya una comisión que investigue lo mismo que está investigando el fiscal, pero con personas honorables, intelectuales, de derechos humanos, no sé, profesores, alguien que sean autoridades, que todos le tengamos respeto y que hagan la investigación y que nos digan acá Daniel Jadwe tiene las manos limpias para poder defenderlo. Pero sí, porque yo, por ejemplo, yo no tengo confianza en la justicia burguesa. El problema es que si el Partido Comunista tiene confianza en la justicia, tendrá que esperar a cuando la justicia se le ocurra dejarlo en libertad o condenarlo. Sí, sí, eso totalmente. Usted le voy a hacer perdón, se le escucha mal la abogada. No se le entendió lo último. Ya. Ahí Sí. ya. Digo que yo no tengo confianza en la justicia burguesa. Entonces, si a mí me pasa algo alguna vez, yo voy a pedir que una investigación independiente de la justicia burguesa haga la investigación. Una investigación paralela, con todas las pruebas, con testigos, qué sé yo, todo, y que le puedan decir al pueblo o a la clase, sí, María cometió tal delito o no cometió tal delito. Le voy a hacer la última pregunta que le hicieron abajo. Dice, ¿qué opina usted del Poder Judicial y cómo afectaría su proceder a la sociedad? Acabo de decirlo, no tengo confianza. Perdón. Sí, Acabo de no decir tiene que no tiene tengo razón. confianza. Es que me quiero pegar leyendo la Claro, pregunta. y lo dije al principio, yo opino que todos los poderes dependen del poder, que funcionan, porque las leyes y todo lo hace a imagen y semejanza de lo que los poderosos quieren. Y yo cuando estuve en la convención también propuse que deberían elegirse los jueces por votación, por concurso público, para que se acabe, digamos, esto de lo dedocrático, de que le toca primero a este partido, después al otro partido, y así eligen a los ministros de la Corte, entonces votan después o resuelven, las sentencias las dictan según les convenga, y ya lo hemos visto. Ya hay investigación, digamos, digamos, tráfico de influencia le llaman ellos, pero en realidad en otro tipo de cosas, como lo de Jadwe, no le llaman tráfico de influencia, sino que corrupción literalmente. Claro, y peligro para la sociedad, que yo lo encontré ya aberrante y que lo Claro, pongan lo con que pasa es chaqueta que el amarilla, peligro, con esposa, no, lo que pasa es que en el código procesal penal, el peligro para la sociedad tiene relación directa con la pena o con la condena que obtendría según el delito. No es que él vaya a cometer así incendios o asesinatos, sino que dice, ya, es peligro para la seguridad de la sociedad porque el delito por el que supuestamente podría ser condenado tiene más de 5 años y un día. Entonces, si es más de 5 años y un día, hasta 15 años, ponte tú, dice, se puede fugar o puede cometer el delito de nuevo. A eso se refiere con el peligro para la seguridad de la sociedad. Sí. Abogada, ¿quiere dejar algún mensaje antes de despedirla? Porque ya va a cumplir casi 2 horas con nosotros y yo le voy a tomar la palabra para que nos organicemos otro día para que sigamos conversando de los puntos que quedaron por ahí en el aire y que usted propuso conversar. Solo que estoy leyendo acá dice Tami Allende, yo también hice una pregunta y no sé a qué se refería. No, era sobre la educación cívica, pero la respondió. Ya. Sí. Entonces, ya, bueno, yo lo único que diría, bueno, si leí por ahí así al pasar que alguien necesitaba, bueno, no tengo ningún problema que me escriban. Si nosotros podemos ayudar
a disposición total, aunque sea de orientar, y si es de derechos humanos, ya saben, ya les conté, con un acuerdo de colaboración resolvemos los problemas, y si es no de derechos humanos y es una causa particular, no se preocupen porque también nosotros hacemos 5.500 cuotas de 500 pesos si no pueden pagar, así que tampoco hay problema. Podemos siempre buscar la solución, intentar ayudarlo en el ámbito judicial. Y si es solo orientación, no hay tampoco problema, así que se pueden comunicar. Pueden pedirle incluso a Loreto mi teléfono, no tengo problema, mi teléfono es bien público igual, así que no hay problema. Si no contesto inmediatamente, contestaré en algún rato y me dicen, la vi en tal lugar y quiero preguntar, qué sé yo. Y solo que yo hablo, parece que fuera muy negativa, pero mi objetivo es despertar conciencias para que no nos quedemos mirando la tele nomás, que no nos quedemos con la rabia, que no nos quedemos cuando escuchamos los discursos, que bronca me da, no es así, esta no es la verdad, sino que tratemos de organizarnos. Nosotros estamos dispuestos, cuando quieran, incluso a hacer charlas presenciales, no solamente yo, porque tenemos más compañeros, incluso de la Defensa Popular o del Movimiento Internacional de Trabajadores. A los trabajadores, charla, ahora la ley Karim, que están muy entusiasmados todos, pero para que sepan la verdad de la ley Karim y todas esas cosas, así que a disposición cuando quieran. Eso. Ya, María, primero que nada le quiero agradecer que haya aceptado estar acá y que podamos seguir conversando en unas próximas fechas. Gracias por la sinceridad. Primero que nada, se necesitan más personas como usted. Creo que es una mujer valiente, que tiene una historia impresionante. De verdad que la incito a que escriba libros de su historia de vida porque es dura, es fascinante, es wow, en muchas cosas. Y de verdad muy agradecida que haya aceptado que estuviera acá y que también tuviera la disponibilidad de contestar las preguntas que hicieron la gente que la vino a ver hoy día acá en el chat. Así que yo de verdad en personal le mando un abrazo grande y obviamente nosotros tenemos contacto directo. Así que, y eso, Carmencita, ¿tú le quieres decir algo? Sí, me quiero despedir también y agradecerle toda la paciencia por contestar cada una de las preguntas. A veces puede que suene reiterativo, pero creo que nunca es reiterativo dar información y- y apoyar en todo lo que se necesita para esta revolución que tenemos que tener, finalmente, para que Chile de verdad despierte y no Eso. solo se mueva y se vuelva a dormir. Eso. Bueno, un abrazo a todas y todos. Nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Gracias.